Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este espacio en donde vamos a explorar las tendencias más relevantes del mundo laboral en México y donde vamos a hablar de temas que están moldeando las decisiones de las y de los colaboradores, desde los factores que los motivan a permanecer o a renunciar a sus trabajos, el impacto que tienen los costos de transporte, por ejemplo, de su hogar a su lugar de trabajo, la importancia de la salud mental, cómo podemos combatir el estrés, entre muchos otros temas. Quisiera aprovechar para comentarles que todas las preguntas las vamos a realizar a través del chat y se van a responder una vez finalizada la presentación, pero no se preocupen, vamos a estar muy pendientes de todos los comentarios y tampoco tienen que tomar nota de todas estas cifras y todos estos insights que les vamos a compartir, porque les vamos a dejar también en el chat una liga para que descarguen el estudio completo de Panorama Laboral 2025, así que no se preocupen por ello. A ver, vamos a ver quiénes están por aquí. Buenas tardes, Navarro, gracias por acompañarnos. También Alberto, Liliana, Eduardo, Cristian Alejandro, Evelyn. Bueno, la lista ya es más larga. No quisiera entretenerme, de verdad que apreciamos mucho que nos acompañen. Y sin más preámbulos, quisiera presentarles a Manuela Arango. Ella es directora de marketing de Ploxi México, quien nos presentará los hallazgos más relevantes de nuestro estudio, con cifras y perspectivas clave tanto de los colaboradores como de los empleadores, de el presente y el futuro del entorno laboral en México. Así que bienvenida, Manuela. Recuerden poner todos sus comentarios, dudas, preguntas en el chat, que por ahí vamos a estar muy, muy pendientes de sus comentarios. Comenzamos. Adelante, Manuela. Gracias, Ana. Bueno, un gusto saludarlos a todos. La verdad es que estamos muy contentos que nos acompañen aquí. Esto es un estudio que nos ha parecido interesantísimo, entender un poco cómo todos los colaboradores mexicanos, por decirlo así, se comportan, cómo piensan, qué les duele. Entonces, estamos felices de poder compartir con ustedes. Denme un segundo para entender que no me pasa la diapositiva. Entonces, a ver, este estudio, importante contarles, este estudio lo llevamos haciendo 2 años, este es el segundo año consecutivo que hacemos el estudio. Este estudio es una muestra representativa como les decía, del colaborador mexicano. Es una muestra de más de 2.000 encuestas con un nivel de confianza del 95% y el perfil de este colaborador encuestado es que por lo menos pertenezca a una empresa que tenga o que reciba prestaciones de ley, al menos, ¿sí? Entonces, es una encuesta bastante representativa. Si seguimos a la siguiente, por favor. Vemos que es muy importante, esta encuesta se comporta como la población mexicana. Vemos un 50% femenino y un 50% masculino. El pareto, digamos, de los encuestados están entre los 25 y 54 años. Y cuando digo se comporta como la población mexicana es sobre todo en términos de posiciones. O sea, vemos que como está la pirámide de una empresa en México, está la pirámide de lo representativo de la encuesta, es decir, el nivel operativo representa el 42%, el nivel analista, especialista representa un 21%, un 19% coordinadores y gerentes, supervisores y jefes un 13%, directores un 3%, así como becarios que representan un 2%. Entonces, es una muestra muy cercana a la realidad de una empresa formal en México. Si quieres, sigamos a la siguiente. Esto lo van a recibir, entonces no me voy a detener en todas las cifras de cada diapositiva, pero creo que lo importante es contarles más la historia que vemos detrás y lo que creemos que las compañías deben llevarse, porque son insights muy importantes para saber cómo mantenemos enganchados a los colaboradores, qué es lo que verdaderamente les importa, qué es lo que verdaderamente les duele. Entonces, cuando vemos aquí
esta primera cifra es bien importante. Vemos una insatisfacción alta del 46%. Esta insatisfacción es importante resaltarla porque pues casi que esto nos dice que la mitad de la población mexicana está insatisfecha en su trabajo. Cuando comparamos esto contra el estudio del año anterior, vemos que esta cifra del año anterior era de 62%, entonces esta cifra mejora sustancialmente, pero sigue siendo una cifra alta, ¿sí? O sea, decir que 5 de 10 personas están insatisfechas o decir que 6 personas de 10 están insatisfechas, pues creo que de todas maneras es una preocupación para las empresas y es bien importante que tengamos esto en cuenta para poderlos motivar. A la siguiente, por favor. Aquí es muy importante entender que una cosa es que estén insatisfechos y una diferente es que ya estén buscando empleo, ¿sí? Entonces, cuando vemos de ese 46% que están insatisfechos, vemos que de esos ya el 21% activamente están buscando una oferta laboral. Esto nos dice que 2 de cada 10 personas que tenemos en nuestra empresa están en búsqueda activa de empleo. Sabemos que México es uno de los países en Latinoamérica con una rotación más alta, cerca del 17%, y vemos que en zonas del país específicas, como es el Bajío, como es el norte, en industrias específicas esta rotación sube hasta el 50%. Entonces, es importante que todos sepamos que así de pronto la empresa no tenga mecanismos para entender si el colaborador está o no satisfecho, vemos que en general la muestra del colaborador mexicano pues en un 50% está insatisfecho, ¿sí? Sigamos a la siguiente. Es importante entender por qué están insatisfechos y cuáles son estos motivos de renuncia. Son muchísimos, pero en realidad hay 5 motivos clave, o sea, sabemos que el salario bajo o no competitivo es el más, pero no es el único. Vemos que también las pocas oportunidades para crecer es uno de los motivos. Esto lo ato con el 80, el 90% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas donde hay las estructuras, entre más pequeña la empresa, más plana es la estructura, es decir, más difícil es crecer. Entonces, esto pues es una realidad. Lo tercero es el mal liderazgo. El mal liderazgo es importante que tenerlo en cuenta porque afecta directamente la motivación de los empleados. La falta de reconocimiento es bien importante y es otro de los factores de por qué renuncian, y la falta de prestaciones sería el quinto factor más importante. Sí, entonces esto hay que tenerlo en cuenta para atacar estos factores y poder generar pues una motivación mayor en los colaboradores. A la siguiente, por favor. Entonces, si bien vemos que el sueldo es el más importante, como lo veíamos, vemos que 3 de los primeros 5 son temas de beneficios. O sea, el reconocimiento lo puedes dar en foros, lo puedes dar en palabras, también lo puedes dar en beneficios o en incentivos. Entonces, este es bien importante. El tema de las prestaciones es un tema de beneficios o de complementar el paquete de compensación de un colaborador. Y el tercero, que tiene también o que está aquí relacionado, pues es el salario, ¿sí? Entonces, 3 de los 5 los podemos resolver por beneficios, y por eso, como nosotros somos una empresa de beneficios e incentivos, pues esto es importante entenderlo para seguir apoyando a las empresas a tener sus colaboradores motivados. Acá vemos que en promedio los colaboradores mexicanos reciben 3 beneficios. Cuando esto lo llevamos al tamaño de la empresa, las empresas grandes reciben cerca de 4 beneficios, 4.2, las empresas más pequeñas reciben un beneficio, ¿sí? Entonces, es importante entender que la cantidad de beneficios puede influir en esta satisfacción o insatisfacción del colaborador.
Sigamos a la siguiente, por favor. Cuando vemos cuáles son los beneficios más comunes entregados por las empresas, esto no es que el colaborador lo elija, sino que la empresa lo entregue. Entonces, los beneficios más populares entre las empresas son los vales de despensa, los fondos de ahorro, los incentivos y reconocimientos monetarios, las cajas de ahorro, los seguros médicos mayores y el apoyo de transporte. ¿Sí? Estos son, como decir, los más populares entre los que entrega una empresa. Cuando seguimos, sigamos a la siguiente, por favor. Cuando nos vamos a mirar dos temas que son bien importantes, uno de ellos es el bienestar mental. Saben que estamos en una ola y sobre todo después de la pandemia donde hay importante nivel de estrés que ya se los mostraremos más adelante. Les anticipo que el 60% de la población laboral vive estresada o tiene un nivel de estrés medio o alto. Y cuando eso lo contrastamos con otros beneficios como el bienestar mental, vemos que solo el 13% de las empresas entregan beneficios en este sentido. ¿Sí? Entonces, esto, pues, digamos que no concuerda con la realidad de estrés que viven los colaboradores, la preocupación de las empresas por ello. ¿Sí? Se habla mucho, pero cuando vamos al hecho, pues no se están entregando estos beneficios en la realidad. Y cuando vamos a un segundo punto que veíamos, oportunidades de crecimiento y desarrollo, no solamente es que me den un puesto mejor, ¿sí? Cuando abrimos ese como uno de los factores importantes para renunciar o para estar insatisfecho en su trabajo, entendemos que el tema de desarrollo no es solamente crecer en un cargo, sino aprender o desarrollar habilidades diferentes que me puedan construir como profesional. Entonces, cuando vamos a contrastar esto con qué están haciendo las empresas por ello, nos damos cuenta que sí entregan en el 40% de los casos cursos o certificaciones, pero cuando hacemos un zoom en qué cursos y certificaciones entregan, son digamos que muy enfocadas al cargo, ¿sí? Entonces, en el 62% de los casos son cursos o certificaciones, por ejemplo, el manual de ética de la empresa, una certificación específica si estoy en banco sobre el tema de riesgos, etcétera. O sea, no son certificaciones que a mí como profesional, digamos, me enseñen algo adicional de mi scope de trabajo y desarrolle habilidades profesionales para volverme, digamos, un profesional más holístico. Porque cuando vemos diplomados, certificaciones, actualizaciones, pues ahí está el 10% de los cursos que entregan. Entonces, esta es una oportunidad que también vemos que las empresas que son pequeñas, medianas, que no tienen oportunidades de crecimiento en términos de cargo, de yo cambiar de cargo, es importante que abran esas oportunidades de desarrollo en términos de cómo me fortalezco profesionalmente y cómo vuelvo mi perfil más nutrido para mi futuro, ¿sí? Entonces, esto puede dejar a las personas más satisfechas. Sigamos a la siguiente, por favor. Cuando vemos el tema en beneficios, nos estamos encontrando en un momento en que se juntan muchas generaciones dentro de una misma organización, ¿sí? Y cuando vemos, ¿sí? Los empleados quieren, digamos que un tema de liderazgo, quieren oportunidades de crecimiento, pero también quieren beneficios. Y cuando hablamos de beneficios, antes entregábamos los mismos beneficios para todas las generaciones o para toda la población de una empresa. Y aquí vemos que cada generación, hay cosas que coinciden entre todas las generaciones, pero hay cosas que son más importantes para unas generaciones que para otras. Entonces, aquí para que el colaborador se enganche, cuando vemos que el 46% están insatisfechos, es bien importante tomarnos el tiempo y desarrollar beneficios personalizados para que los colaboradores sí quieran estar enganchados con la empresa, sí valoren el beneficio que le están entregando.
¿sí? Es decir, si a mí me entregan un beneficio para gasolina y yo no tengo auto, pues no me hace mucho sentido ni me va a dejar muy contenta el beneficio porque no tengo cómo usarlo, ¿sí? Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en cuenta para poder generar un engagement realmente positivo con los colaboradores. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, aquí nosotros lo que hicimos fue no solamente detenernos en entender la diferencia entre los beneficios que ya les mostré más adelante, que eran los más populares que entregan las empresas, y esto quisimos hacer el paralelo con qué entregan las empresas y qué valoran los colaboradores, porque esto debería ser un match al 100%, ¿cierto? Y no necesariamente hace un match al 100%. Entonces, esto es importante para que las empresas lo tomen como insight y puedan fortalecer sus programas de incentivos y reconocimientos y beneficios a lo que el colaborador esté deseando, porque pues si yo le entrego una cosa que él desee, pues va a tener mucho más sentido que si yo le entrego un beneficio que no haga mucho sentido para él, ¿sí? Entonces, cuando vemos los beneficios por generación, vemos que el rango de edad de 18 a 24 años, digamos que la gran diferencia es en todos, sí, es muy importante el tema de seguros médicos mayores, pero si vemos esta generación, por ejemplo, valoran mucho el apoyo para transporte, diferente a los vales de gasolina, que es como el apoyo tradicional que las empresas entregan. Claro, las generaciones más pequeñas ya no tienen auto, se transportan en Uber, en transporte semiprivado, en transporte público. Entonces, esto pues hace la diferencia para ellos y valoran mucho más un beneficio de transporte que un beneficio de gasolina, ¿sí? El vale de despensa sigue siendo súper importante en todas las generaciones. Vemos que como factor común, seguro de gastos médicos y vales de despensa es muy importante para todas las generaciones, ¿sí? Vemos que así la generación de 18 a 24 sea una generación joven, les sigue haciendo sentido ahorrar. Esto es bien importante. Cuando vemos a las generaciones un poco mayores y miramos la de 25 a 34, vemos que incluso es más importante ahorrar a recibir, por ejemplo, beneficios para transporte o beneficios para gasolina. Eso se vuelve un poco más secundario, ¿sí? Pero de todas maneras, el tema de despensa y de seguros médicos sigue siendo muy importante para todos. Si seguimos a la siguiente. Cuando estamos mirando la generación de 35 a 44 años, vemos que cambia un poquito la ecuación y incentivos y reconocimientos se vuelve el tercer punto. Esto es bien curioso porque lo discutíamos internamente cuando recibimos este informe o este estudio y veíamos que las generaciones mayores, trabajando al lado de generaciones mucho más jóvenes, esperan que su seniority, su experiencia, pues sea reconocida, ¿sí? Y sea valorada. Entonces, esto hace sentido. Entenderíamos que un joven quiere que lo reconozcan, pero realmente un joven quiere más beneficios para su, digamos, satisfacción y bienestar del día a día. En cambio, una persona que seguramente ya tiene resuelto su transporte, su súper, etcétera, pues le hace falta es que le reconozcan su experiencia en el trabajo. Entonces, aquí vemos que es bien importante este tema de reconocimientos e incentivos, y esto no solo monetarios, sino empezar a desarrollar diferentes foros y diferentes espacios donde podamos pues reconocer a nuestros colaboradores. También vemos que para la generación, digamos, de 45 a 54, un anticipo de nómina empieza a hacer más sentido. Este todavía no rankea en las generaciones menores. Vemos que normalmente en generaciones de 45 a 54 años, pues hay un poco más de, seguramente hay más hijos, hay más obligaciones, entonces se queda un poco más corto el salario. Ahí es donde hace sentido el anticipo de nómina.
Y esto cuando lo comparamos contra los beneficios más entregados por las empresas, vemos que, por ejemplo, un anticipo de nómina no está ni cerca en los beneficios más comunes que entregan las empresas. Y si lo contrastamos con lo que los colaboradores piden, pues el anticipo de nómina siempre sale de séptimo, de octavo, o sea, sí es relevante para los colaboradores. Entonces, estos son el tipo de beneficios que hay que empezar a incluir para pues setear esas expectativas o cumplir más bien esas expectativas que tienen nuestros colaboradores. Si sigues a la siguiente, por favor. Vemos que en el rango ya de más de 55 años, tenemos, por ejemplo, entra entre los favoritos un tema de apoyo a trabajo remoto. Esto nos hace sentido porque las generaciones más jóvenes, pues no les interesa que les den un auxilio para pagar servicios públicos, porque cuando tienen la oportunidad de hacer home office o trabajo remoto, pues buscan un café, buscan un Starbucks, y las generaciones de más de 55 años buscan mejor estar en su casa y poder pagar los servicios públicos con este auxilio, ¿sí? Entonces, esto nos hace sentido entendiendo, pues, dónde prefiere trabajar un colaborador más joven a un colaborador mayor. Además, vemos que todavía gimnasio, telemedicina, vales de restaurante, guardería, son beneficios que si bien no ranquean entre los principales, lo que vemos es que hay clústeres de empleados a los que sí les hace sentido. Entonces, por eso hablamos de la personalización, ¿sí? Porque si yo me voy a mirar la masa, pues a todo el mundo le hace sentido un vale de despensa. Eso significa lo tengo que seguir teniendo entre mi paquete de beneficios. Pero puede ser que yo a algunos de mis colaboradores les complemente el paquete de beneficios con gimnasio, mientras a otros se los complemento con guardería porque les importa más un tema de sus hijos, mientras a los otros se los complemento con vales de restaurante porque les gusta más comer por fuera, ¿sí? O porque no pueden trasladarse a sus casas para comer. Entonces hay que entender las necesidades de cada grupo dentro de la población que tenemos de empleados para poder ser relevante para ellos. Porque entre más relevantes seamos y mejor sientan ese valor, ese paquete de beneficios, más valorados se sienten y mejor, más engagement se genera, ¿sí? Sigamos a la siguiente, por favor. Ahorita les anticipaba que 6 de cada 10 colaboradores sufren de alto o medio estrés, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque vemos que el estrés es un tema, es una realidad. Vemos que ya pasaron 2 años después de la pandemia y el estrés no baja. O sea, vemos incluso que cuando comparamos la insatisfacción ha mejorado, como les decía, baja de un 62% a un 46%, pero el estrés se mantiene en el 60%. Esto significa que el regreso a la oficina, el tema de estar en un trancón, el tema de tener que gastar más dinero para trasladarse a la oficina o para comer por fuera, cuando ya se había vuelto una costumbre estar en casa, porque lo vivimos por casi 2 años, esta costumbre generó una insatisfacción importante, sobre todo el año pasado. Este año se ve que baja un poco la insatisfacción, las personas ya empiezan a acostumbrarse a ese regreso a la oficina, ya empiezan a acostumbrarse a este transporte, a estos gastos que pasaron 2 años sin hacer, pero el estrés laboral vemos que no se reduce. Entonces, sí hay que pensar en, desde las organizaciones, qué hacemos para que los colaboradores pues bajen esos niveles de estrés, ¿sí? Porque mientras tengan esos niveles de estrés laboral, pues no van a ser igual de eficientes y no van a estar igual de enganchados en el trabajo. Sigamos a la siguiente, por favor. Cuando vemos el tema de movilidad y de costos, vuelvo a lo mismo, el tema de regresar a la oficina no es
que nunca lo hubiéramos vivido, pero sí es como si a las personas se les hubiera olvidado, porque finalmente el ser humano es de costumbres, y cuando yo tengo una costumbre hace 2 años de no gastar en la gasolina o de no gastar en el transporte, la verdad es que ese dinero ya lo dispuse para algo más y ya no lo tengo en el presupuesto para destinarlo a ir a la oficina. Entonces, cuando me toca volver a tomar la oficina, me descuadra, y esto hace que que así lo hubieran hecho por muchos años, el haberlo dejado de hacer durante 2 años los hace sentir que ya les cuesta mucho ir a trabajar, ¿sí? Que les descuadra su presupuesto, que es un gasto importante. Entonces, cuando vemos este gasto, pues cómo se comporta, en qué se trasladan los colaboradores y cuánto les representa, digamos, en su gasto, vemos que el 49% usa auto y el 45% transporte público, y que en promedio, digamos, que el gasto es de unos 500 pesos a la semana. ¿Sí? Esto, si quieren, a la siguiente, por favor. Cuando esto lo llevamos a un tema del año, pues estos sí son 2.000, son cerca de 24.000 pesos al año. Es un tema bien importante, ahí sí, en el presupuesto de una persona, ¿sí? Cuando vemos que estos son 2.000 pesos al mes y 24.000 pesos al año para un salario base, pues es costoso, ¿sí? Entonces, cuando lo revisamos también para entender si usan un solo medio de transporte, la verdad es que vemos que usan diferentes medios de transporte, ¿sí? O sea, hay personas, si quieren, vamos a la siguiente, por favor. Vemos que esto es importante, o sea, no todos usan un mismo medio de transporte, o sea, vemos que el 69% sí usa un auto particular todos los días, 30% que varía ese auto particular con algún otro medio de transporte, es decir, algunos días va en auto, pero algunos días puede que vaya en transporte público, o puede que vaya en bicicleta, ¿sí? Entonces, si bien el gasto más importante se hace en transporte público y en auto, pueden variar, digamos, los medios de transporte. Entonces, aquí se hace súper relevante, pues, tanto el beneficio de gasolina, porque vemos que la mitad sí usan auto y en general lo usan casi que el 70% del tiempo, pero para la otra mitad que usan transporte público o mezclan los otros medios de transporte, se hace muy relevante el beneficio de movilidad o de transporte más que el beneficio de gasolina. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo, hay que entender quién es mi población de empleados para saber qué beneficio pues hace más sentido entregarle. Sigamos a la siguiente, por favor. Ahora, también nos fuimos a entender un poquito cómo se comportan los colaboradores en términos del crédito y de la bancarización, ¿sí? Porque como vemos que el salario es el factor más importante para renunciar, así no sea el único, pues cuando el salario no me alcanza, lo más natural es que yo pida un crédito, y esto también abre un poco la oportunidad a que las empresas trabajen temas de anticipo de nómina, de créditos por nómina, que le ayuden al colaborador, digamos, a completar el salario esperado. Entonces, cuando nos vamos a entender, el 64% de los trabajadores tienen crédito, y esto aumentó de manera importante contra el año 23. Sigamos a la siguiente, por favor. Aquí lo vemos, el año 23, el 36% de las... Aquí, perdón, se nos están montando los años, pero el año 23 sin crédito estaba el 52% de las personas, y en el año 24 sin crédito está el 37% de las personas. Es decir, vemos que la gran mayoría sí piden un crédito, ¿sí? Y
ese 64% que piden crédito, que como les digo aumenta bastante versus el 23%, cuando nos vamos a entender para qué pide el crédito o qué tipo de crédito pide mejor, vemos que pues piden en su gran mayoría, digamos, créditos personales, créditos de nómina y ya, digamos, créditos hipotecarios o créditos para autos, que son créditos de más largo plazo, es muy poco lo que piden, ¿sí? La gran mayoría está, como decir, en créditos para soportar un mes de, digamos, de necesidad de ingreso adicional. Entonces, cuando nos vamos a mirar para qué lo usan, esto coincide, pues lo usan para pagar deudas, lo usan para urgencias, lo usan para vacaciones. En menor medida ya lo usan para pagar estudios o para pagar un auto, para pagar vivienda. Esto es en mucho menor medida, es decir, los créditos los usan como una emergencia para cubrir un mes. Esto también cuando lo llevamos y lo entendemos en los meses, los créditos los piden mucho el mes después del Día de las Madres, los piden en enero cuando pasa Navidad y tienen que dar todos sus regalos, o sea, los piden en meses donde, digamos, se les descuadra un poco el presupuesto, ¿sí? Entonces, esto pues es un insight importante para las compañías para tener de pronto beneficios para los colaboradores en términos de créditos o sistemas, digamos, de préstamos de dinero. Sí, vamos a la siguiente, por favor. A ver, aquí es importante y un poco para resumir esto que hemos visto, vemos mucho movimiento en este año, pero vemos poco cambio en términos de la satisfacción de los empleados, ¿sí? O sea, vemos todavía una insatisfacción grande, como les decía, casi el 50% quieren renunciar, ya activamente el 20% están buscando otro empleo. Vemos que el tema del nivel de estrés no baja, o sea, se ve reflejado en el 60% de la población de empleados. Los motivos de insatisfacción, pues el salario no competitivo, las oportunidades de crecimiento, el mal liderazgo y el reconocimiento, y eso sumado a las prestaciones insuficientes. Y eso lo contrastamos con, tenemos una herramienta poderosa, digamos, para resolver 3 de estos o 4 de estos motivos de insatisfacción y son el paquete de compensaciones o beneficios, ¿sí? Porque el paquete de compensaciones puede incluir temas de reconocimiento, pues si doy un paquete de prestaciones suficientes no sería un motivo de insatisfacción, tampoco sería un motivo de insatisfacción el salario no competitivo si yo complemento ese salario con beneficios. Entonces, vemos que 3 de las 5 razones pues las podemos resolver a través de los beneficios y paquetes de compensación. Esto es importante porque entre más pequeñas las empresas, vemos que ven el paquete de beneficios y compensaciones como un costo más que como una oportunidad de retención y como una inversión, porque si a mí se me van las personas, yo tengo un costo de la curva de aprendizaje, tengo un costo de la eficiencia, tengo un costo de la contratación, tengo un costo de, digamos, del momento donde paro la cadena productiva o paro el proceso que tenga que parar porque la persona no está. Entonces son muchos costos ocultos que si los sumo son mucho más altos que haber invertido en las personas para que no se me vaya ese 20% que ya está buscando trabajo o para que ese 46% que no están satisfechos pues trabajen de una manera más eficiente. ¿Sí? Vemos que cuando están satisfechos y están enganchados a la empresa, la eficiencia sube de manera correlacionada con la satisfacción. Entonces, si a esto le hacemos los números y la matemática, vemos que los beneficios son una inversión, ¿sí? Y además cuando tienen en muchas ocasiones beneficios tributarios que pueden ayudar pues a no tener esa carga prestacional. Cuando vemos también que se juntan tantas generaciones, el reto para las empresas definitivamente es personalizar,
¿sí? Así como las marcas lo están haciendo para personalizar comunicación a los clientes, para capturar ese público en las redes sociales y en la televisión, pues asimismo lo tenemos que hacer para capturar ese activo tan valioso que tenemos dentro de las organizaciones, que al final pues es el corazón de las organizaciones y son las personas. Entonces es muy importante que hay beneficios que claro que le hacen sentido a la población, los vales de despensa, los seguros, los incentivos y reconocimientos, pero también hay beneficios que son de nicho y hay que ponerle atención a esos nichos dentro del ecosistema de nuestras compañías, ¿sí? Entonces, los gimnasios, las telemedicinas, el transporte diferente a la gasolina, los restaurantes, las guarderías, son beneficios que pueden ser mucho más de nicho y que yo puedo tener unos beneficios generales para toda la población y puedo, digamos que ya complementar esa oferta de beneficios con beneficios diferentes. Entonces, ya con esto, pues terminamos la charla. Espero que haya sido de su interés y aquí ya creo que me están poniendo algunas preguntas en el chat. Si me dan unos minutos, las voy leyendo para irles respondiendo. Claro que sí, mira, Manu, aquí hay una de Abril que nos dice, veo un tema grave de estrés en la vida diaria. ¿Esto cómo nos debería preocupar a las compañías? Perfecto, entonces esa pregunta es muy válida y yo creo que es muy importante entender que, a ver, las compañías pueden dar beneficios y también pueden generar espacios para disminuir ese estrés. Sí, creo que las compañías se tienen que preocupar en las dos vías, es decir, en abrir espacios para que tengan horarios flexibles o para que acompañen sus hijos a la escuela si es que tienen hijos o para que puedan disfrutar el Día de la Madre, ¿cierto? Ese tipo de espacios. Ay, creo que perdimos a Manuela, pero justo el ver cómo ese tipo de espacios pueden fomentar esa flexibilidad. Vamos a darle un minutito en lo que la recuperamos y vamos a ir leyendo las otras preguntas. Muchas gracias en verdad a todos por el interés, por los comentarios, por las dudas. Sin duda es un tema que nos impacta mucho y que puede ayudar mucho tanto a las compañías como a los colaboradores. Entonces, vamos a ver. Lo ideal sería dar un beneficio de gasolina o trabajo híbrido. Y bueno, aquí ya regresará Manuela, pero sí podemos anticipar que desde Ploxi lo que vemos es la importancia de esta personalización porque los intereses para los colaboradores son distintos, como ya lo presentaba Manuela en las gráficas. Y no es que un beneficio sea mejor que otro, sino que aporta distinto a cada uno de estos colaboradores. Cada uno de estos beneficios tiene sus particulares sus particularidades. Por ejemplo, el tema de los vales de gasolina, hablamos de un 100% de deducibilidad y son muy útiles cuando tenemos equipos de trabajo, de fuerza comercial, que constantemente se tienen que trasladar. Entonces, un vale de gasolina suele ser muy valioso. Y por otro lado, el trabajo híbrido, bueno, para todos aquellos que siguen en este formato, que son algunos días van de manera presencial a la oficina y otros están trabajando en home office, pues también puede ser muy valioso que se ofrezca algún tipo de beneficio que va más enfocado a cómo pueden tener estas herramientas en su hogar para trabajar desde ahí y cumplir con toda la norma, que es algo que a nosotros en Ploxi nos interesa mucho, ¿no? Que cumplan con todas las normas. Y ya regresó Manu. Ya estás por acá. Discúlpenme, esto, sí, esta es la ley de Murphy, pero ya estoy aquí desde el celular. Gracias a Dios la tecnología nos permite reaccionar. Entonces, me perdonan el fondo, pero bueno, ya estoy con ustedes. Perfecto, Manu. Tenemos otra pregunta. Muchas personas afirman estar satisfechas en su trabajo, pero también vemos que están abiertas a renunciar. ¿Cómo explicas esto? A ver, muchas personas es un decir. O sea, cuando vemos la cifra, vemos un
46% insatisfecho y vemos un 56% satisfecho, ¿sí? 53% satisfecho, perdón. Entonces, las satisfechas no son las que están buscando trabajo, ¿sí? Cuando vemos las que están buscando trabajo activamente, que son ese 21% que hablamos, es como decir la mitad de las que están insatisfechas. O sea, de 10 trabajadores, hay 4 insatisfechos o 5 insatisfechos y de esos 5 insatisfechos hay 2 que ya realmente sí están buscando trabajo. Sí, entonces no es que estén abiertos, estén contentos, pero estén abiertos a conseguir trabajo, no. O sea, los que están contentos, vemos que están contentos y en la pregunta siguiente, que es la pregunta que dice si ya estás buscando trabajo, esas personas responden que no lo están buscando. De las personas que están insatisfechas, que son ese 46%, algunas dicen estoy insatisfecha, pero todavía no estoy buscando trabajo. Otras dicen sí, estoy insatisfecha y sí, ya estoy buscando trabajo activamente. Gracias, Manu. Aquí hay otra pregunta. Veo un tema grave de estrés en la vida diaria. ¿Esto cómo nos debería preocupar a las compañías? Bueno, creo que esa era la que estaba respondiendo Sí, cuando falló mi computadora. Ahí lo que les decía es, yo creo que las compañías se deben preocupar en dos sentidos. Una, en propiciar esos espacios para que los colaboradores, digamos, tengan, si son madres, la oportunidad de llevar a su hija al evento de la escuela o tengan una flexibilidad en el horario. Y por otro lado, también de generar programas que les permita tener temas de wellness, temas de meditación, temas de psicología, o sea, herramientas que les permitan a las personas salir de este, digamos, momento de estrés, ¿cierto? O sea, dispersándose en temas diferentes. gracias, Manuela. Aquí hay otra pregunta de Pamela. ¿Los beneficios y programas de incentivos tienen un impacto positivo? Por experiencia en programas de la lealtad, lo vi con un impacto de más del 17% de engagement en el primer mes para segmentos de un canal tradicional de ventas para la industria cervecera. Gracias por el comentario, Pamela. Sí, Pamela, espectacular. Creo que qué bueno escucharlo de ti, porque sabemos que como tú, muchas empresas y muchos líderes de gestión humana tienen esos casos de éxito, pero qué bueno poderlo escuchar de ti para, pues para que le cuentes a las personas que hay conectadas que sí es una realidad, es una inversión. Claro, aquí tenemos otra pregunta y yo creo que ya va a ser la última. Si es que acaso hay algún otro o algún otro comentario, vamos con esta y la que sigue. Es de Luis Javier. ¿Cómo pueden las empresas diseñar estrategias realmente flexibles que respondan a las necesidades de generaciones tan distintas como los centennials y los baby boomers? Perfecto. Pues Luis, a ver, yo creo que ¿cómo lo pueden diseñar? Hay empresas, pues hay muchas empresas que ofrecen beneficios y estrategias. Aquí sí tengo que hacernos un comercial a nosotros. Nosotros hasta hace poco éramos una empresa que ofrecíamos un portafolio, digamos, de estrategias o de beneficios tradicionales. Y precisamente a raíz de estos estudios y de ver la importancia de tener beneficios flexibles y que no los tengan que ir a conseguir con diferentes proveedores, compramos una compañía en enero o febrero de este año que se llama Cobee. Esta compañía trae una plataforma con beneficios flexibles que se complementan con los beneficios tradicionales que Ploxy ya ofrecía. Entonces, si quieren tener un partner para definir y diseñar estas estrategias, pues nosotros hoy seríamos con la compra de esa compañía, pues la empresa que tiene el portafolio más amplio, me atrevería a decir, en el mercado mexicano y podemos con gusto ayudarles a diseñar esas estrategias para que, pues, más allá de que todos los beneficios estén a disposición de ustedes, les podemos ayudar como elegir a qué clústeres de empleados darles un beneficio y a qué grupos darle otro. O sea, eso lo podemos hacer con el mayor gusto. Y pues como nosotros también hay
diferentes jugadores en el mercado con diferentes ofertas de beneficios, ¿sí? Creo que simplemente es nosotros ya nos preocupamos por tener todo en una misma compañía, pero también lo digo con libertad, pues es buscar las alternativas. Claro, y ahora ya hay mucho, el portafolio es muy amplio, hay muchas opciones que incluyen telemedicina, seguros, asesoría legal, televeterinaria, para todos aquellos que están como muy cercanos a sus mascotas, por ejemplo, más allá de los beneficios tradicionales que ya nos mostraba Manuela en un slide en la presentación. Creo que sí se podrían personalizar y pues para eso estamos a sus órdenes. Recuerden, somos Ploxi, líder en beneficios e incentivos, somos el mejor aliado justo de las áreas de recursos humanos y seguramente aquí están viendo en el chat, porque aquí lo veo, nuestras redes sociales y nuestra página web que es www.ploxi.mx. Ahí pueden encontrar un poco más sobre esto, información de blogs que tiene insights muy relevantes que responden también a todas estas preguntas. Van a encontrar la liga del estudio de panorama laboral para que vean a profundidad todos estos detalles y cifras que les comentó Manuela en la presentación. Y pues quedamos a la orden si hubiera alguna duda, comentario, con mucho gusto los podemos atender. Y de verdad agradecemos mucho el que se hayan conectado en esta tarde calurosa, pero estamos muy contentos de contar con su participación tan activa por todos sus comentarios y todas estas preguntas. De acuerdo, feliz tarde para todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos, bonita tarde. Bonita tarde. Nos vemos a la próxima. Bye.